Bienvenidos al Mundo es Hoy. Nuestro conductor habitual, Libardo Buitrago, está de vacaciones. El mundo afronta una semana marcada por la política, una política que nos muestra dos extremos. Mientras en Guatemala el presidente entrante Bernardo Arévalo logró posesionarse tras grandes presiones, mostrando las divisiones internas en su país, en los Estados Unidos el expresidente Donald Trump logró una amplia victoria en el caucus de Iowa. En ambos casos se juegan realidades totalmente diferentes, diversas, con escenarios que son de suyo complicados. ¿Podrá Arévalo en Guatemala forzar cambios en su país? ¿Logrará Trump la reelección en los Estados Unidos, mostrando que más allá de los complejos escenarios judiciales y políticos que enfrenta, que la polarización creada por su propio personaje le va a permitir quizá volver a la Casa Blanca? Bienvenidos. Bien, comenzamos en materia. Tengo como invitado a Javier Pérez de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Tenemos una agenda, Javier, bastante importante. Cuando estábamos fuera de cámara para comenzar el programa, me enteré que usted había estado en Guatemala. Así es. Y durante un buen tiempo. Me tocó trabajar casi todo el año pasado en Guatemala en el proceso electoral, así que es un país que conozco bien con todas sus vicisitudes. Aprovechando eso, comencemos a definir cosas. ¿Por qué la resistencia a Bernardo Arévalo? Había ganado prácticamente 6-4 la elección, 60-40. Eso en nuestros países da para que la persona se posesione tranquila, sin ninguna resistencia. ¿Qué pasó ahí? A ver, lo que pasa con Bernardo Arévalo y lo central es que su movimiento o partido político, que es el Partido Semilla, que para que la gente nos pueda entender es una izquierda de carácter un poco más indigenista, fue acusado de irregularidades en su proceso de inscripción. Gente que estaba inscrita que ya había fallecido, firmas falsas, todo ese tipo de cosas eran las acusaciones que había. Y hubo un dictamen de un juzgado de carácter penal en donde se prohibía la inscripción de este partido y por lo tanto la candidatura de Bernardo Arévalo. El Tribunal Supremo Electoral, que es el ente mayor en Guatemala, dijo que igualmente la campaña y la inscripción era legítima y por lo tanto deja a un lado este dictamen de este tribunal de carácter penal y Bernardo Arévalo logra participar. Y por lo tanto logra imponerse después de casi 4 gobiernos de carácter más conservador o de centro derecha. Dicho esto, había un impedimento para que también en ese dictamen que existía, Semilla como partido político armara su bancada. Y en el proceso que hay en Guatemala, primero debe jurar la nueva mesa del Congreso, que es de carácter unicameral. Correcto. Y posteriormente a ello jura el presidente. Pero ahí, lo que hicieron varios parlamentarios, perdón Carlos, sí, es tratar de torpedear la bancada de Semilla, que finalmente fue la que logró electa, bajo este dictamen, y ahí es donde se produjo el caos y la confusión. Ahora, Javier, convengamos en términos de nuestro país que eso es vergonzoso. Sí. Es decir, esta maniobra de inexcel... Yo vi unas fotografías de unas cadenas, etcétera. Fue como bien vergonzoso aquello, pero de fondo tiene que ver, me imagino yo, y le pido a usted que me lo ratifique, aquello de un país muy conservador, con una Centroamérica que completa pasó por procesos de revolución y de cambios, que se resiste al cambio. ¿Estoy muy alejado de la realidad? Sí, bueno, lo que tú dices es bastante importante porque lo dije al principio y lo que tú dices ahora es central. Guatemala gira de gobiernos conservadores, gobiernos de centro derecha, a un gobierno indigenista, a un gobierno de una izquierda progresista de carácter indigenista. Por lo tanto, es la primera señal que hay de que el indigenismo llega al poder en Guatemala, el país o uno de los países más multiculturales y multiétnicos, cuenta con 57 etnias reconocidas, más algunas otras que no están reconocidas. Hay cerca de 30 lenguas al interior de Guatemala, por lo tanto la población indígena nunca había tenido una representación real en este país. Desde las campañas presidenciales de Rigoberta Menchú en la década de los 90, nunca el indigenismo había logrado llegar al poder y por lo tanto aquí sí hay un carácter de cambio que es bien importante, Carlos, en general en países de Centroamérica que han virado a gobiernos mucho más autoritarios como el caso de su vecino país El Salvador. En este caso la izquierda y el indigenismo, que creo que ese es el elemento bien central, llega con Arévalo al gobierno. Ahora, un indigenismo, para que usted lo tome en su casa y le haga un cálculo, tiene la expresión de Evo Morales en nuestro continente, tiene la expresión de lo que aconteció en Chiapas, en México, y llega vía democrática a convertirse en gobierno. El presidente Arévalo
decía el otro día en unas declaraciones que reprodujimos en nuestros noticieros que se habían terminado los privilegios. Como usted estuvo allá, ¿cuáles son los privilegios a los que alude Arévalo, por lo menos en términos de los indígenas? A ver, aquí hay un elemento bien central. Cuando Arévalo habla de los privilegios, habla especialmente del empresariado. En Guatemala se habla de las 8 familias, ¿no? Que estuvieron muy intervenidas, no sé si tú lo recordarás, Carlos, hace algunos años atrás, por lo que fue el rol de la CICIG, ¿sí? De esta Corte Internacional que fue a generar justicia al país y que esto llevó a que muchos empresarios, mucha gente del poder político, terminaran en el fondo sus días en la cárcel, incluso muchos que fallecieron en el camino, como algunos expresidentes, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, a partir de esto, en el fondo lo que dice Arévalo es que, y lo que siempre ha señalado, es que hay un grupo de privilegiados en Guatemala, un grupo de élite que ha mantenido siempre la pobreza muy radical al pueblo guatemalteco y que eso en el fondo es lo que ha generado fenómenos de desigualdad y que genera la migración, ¿no? Que es como la segunda derivada. Por eso que Estados Unidos mira con mucha atención el gobierno de Arévalo, porque tal como Nayib Bukele ha logrado controlar la migración de otra forma, ¿no? Controlando todo lo que tiene que ver con el carácter delictual, en este caso todo lo que pudiera hacer con generar mejores oportunidades de trabajo, mayores elementos de distribución de la riqueza que existe en Guatemala, un país con un turismo y con una riqueza natural inmensa, pudiera frenar la migración que existe desde Guatemala, que es casi el último sostén antes de México, y por lo tanto por eso que el carácter de Arévalo y cómo mira a Estados Unidos este gobierno lo hace con mucha atención. Hay un axioma en política, axioma es algo que es cierto pero yo no lo puedo demostrar, que dice que cuando se posesiona un gobierno progresista, del signo que usted quiera, progresista, indigenista en este caso, hay una reacción inmediata por parte de los grupos de presión que no quieren que ello ocurra. Basado en eso, ¿tiene Arévalo posibilidades de concretar su mandato, de concretar algún cambio sustancial, o va a ser en buen chileno un saludo a la bandera? A ver, lo que es interesante mirar es cómo se ha ido comportando primero la alianza en el Congreso, que es probablemente lo que le da gobernabilidad. Al ser un gobierno unicameral el de Guatemala, es un gobierno con mucho poder. Por ejemplo, las inversiones de obras públicas pasan por el Congreso, cosa que a nosotros nos pudiera parecer insólita, bueno, allá es así. Él logró tener ahora una mayoría relativa, no una mayoría absoluta. Y lo interesante de esta mayoría de Arévalo es que está compuesto también por algunos movimientos de centro-derecha y algunos movimientos más de carácter religioso, partidos políticos, por ejemplo, asociados a los mundos evangélicos. ¿Debiera darle eso un primer grado de gobernabilidad? Sí. No tiene mayoría absoluta hoy en el Congreso porque hay una atomización del sistema político muy grande, más de 25 partidos con representación en el Congreso, y por lo tanto le va a costar mucho hacer grandes transformaciones. Pero por lo menos hoy parte con una alianza de Congreso que le da cierta gobernabilidad para pasar ciertas reformas, pero como bien te decía, primero tiene que controlar el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno de la ola delictual. Muchas de las maras o de los mareros que estaban en El Salvador se posaron en Guatemala. La frontera norte, que es la frontera con México, y una parte de Honduras está muy plagada por la producción de cocaína y por el narcotráfico. Por lo tanto, tiene ahora una mayoría relativa. Vamos a ver si eso perdura para poder hacer cambios profundos. Mire, lo más agradable de conversar es que uno puede proponer escenarios con personas que los conocen. Usted estuvo en Guatemala. Una de las dudas más grandes que hay en Guatemala tiene que ver con la justicia. Y digamos claramente que la justicia es lo que a cada uno le corresponde, pero aquí la justicia, por lo menos preelectoralmente, más allá de si era cierta o no era cierta la denuncia contra Semilla, no se portó muy bien con Cerezo. ¿Cómo va a ser esa relación? ¿Cuál ha sido la relación tradicional de presidente y justicia en Guatemala? A ver, ha sido la verdad es que ha sido una posición quizás ambivalente. Hubo gobiernos en donde la justicia fue muy contraria al presidente de turno, como fue el caso de Otto Pérez Molina, que Otto Pérez Molina hace 3 mandatos todavía está preso junto con la vicepresidenta, y por lo tanto en ese caso la justicia fue muy en contra del presidente. El presidente anterior, que es Alejandro Giammattei, que es un hombre más conservador y más de centro derecha, la verdad es que hizo una intervención muy grande para tener jueces a favor y la fiscalía a favor de él, cosa que a él le permitió en el fondo ocultar varios casos de dudosos, por decirlo, pero que rayan en casos de corrupción bien importantes, y que muchos fueron propiciantes también de censurar a Semilla. Siempre el partido de gobierno, el partido de Alejandro Giammattei, fue el que más propició censurar a Semilla. Pero Guatemala tiene 2 elementos que son bien importantes y 2 tribunales que están por sobre. En el caso electoral, el Tribunal Supremo Electoral y después la Corte Suprema. Por lo tanto, si bien Giammattei logró intervenir en la parte media de la justicia,
tuvo bastantes problemas en la parte más alta, ¿no? En el Tribunal Supremo Electoral y en la Corte Suprema. Vamos a ver qué va a pasar primero con indagatorias y el gobierno de Alejandro Giammattei y cómo la justicia se va a aportar con Arévalo. Arévalo tiene un elemento bien importante. La candidata anterior de el movimiento Semilla, que no logró llegar a la presidencia y que no logró inscribir en la papeleta, que fue Thelma Aldana, fue la famosa fiscal que metió a lo que ella llamaba la tropa de los corruptos, que entre ellos metió a varios exministros y a varios expresidentes en juicios que en muchos casos terminaron en prisión. Yo creo que para entender realidades hay que hablar de la calle, de las cosas de la calle, porque políticamente la realidad la podemos entender aquí junto a Javier Pérez de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Lo quiero llevar a lo siguiente. ¿Cuánto es el salario mínimo de Guatemala, si usted lo conoce, expresado en dólares, más o menos? Sí, es algo así como 103 o 104 dólares más o menos, era como la última mirada. Como 100.000 pesos. Sí, como 100.000 pesos, algo así. Sí. ¿Qué se puede comprar con 100.000 pesos? Hoy lo que pasa, Carlos, es que en este caso es bien interesante porque el salario mínimo en el fondo está expresado con una informalidad del empleo que es mayor al 55%, casi el 60%, con un país que tiene una línea de la pobreza superior al 45-50% y de extrema pobreza superior al 30%. ¿Ya? Y por lo tanto, ahí hay un elemento que es bien importante. La economía guatemalteca, muy distinta a la economía nuestra, si uno va a Ciudad de Guatemala, por ejemplo, claro, uno ve grandes centros comerciales, pero todo se mueve en torno a los mercados y a la economía informal, al comercio ambulante, al vendedor callejero. Por lo tanto, si bien 100.000 pesos son muy poco dinero en el entendido de lo que nosotros vemos o visualizamos, para un guatemalteco alcanza para ciertas condiciones mínimas que tienen que ver con pago de servicios y con la alimentación. El problema de fondo sí tiene que ver con el acceso a la vivienda. ¿Por qué? Porque hay mucho nivel de allegados, hay muchas situaciones de tomas que podríamos llamarle nosotros, muchas veces de forma muy irregular en laderas de cerro y que normalmente tienen un problema de hacinamiento muy fuerte en Ciudad de Guatemala, que es hoy día el epicentro de la economía guatemalteca. Hay mucha migración desde lo que es el interior, desde lo que son los pueblos, desde lo que son las regiones a Ciudad de Guatemala, y tiene totalmente colapsada, por ejemplo, esta ciudad en temas de servicios sanitarios y de demanda de salud y de demanda de vivienda. Nos va a faltar programa para hablar de Guatemala. A usted, que nos está acompañando, lo invito a una pausa comercial y después con Javier Pérez revisamos el caucus de Iowa en los Estados Unidos. Comerciales. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo. Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. Super Torix están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón BioLock. Pero además, las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas, pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Super Torix a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de la Super Torix. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Super Torix. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya!
porque sabemos que la educación es importante. Aprovecha esta oportunidad única. 10 cuotas sin interés en jardines, colegios, universidades o institutos, pagando con tu CMR todos los días de enero. ¿Aún no la tienes? Pídela 100% online. Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. ¿Le zumban los oídos? ¿Escucha un ruido o chirrido que no se calla nunca? ¿Sufre de dolor de cabeza, mareos, insomnio, náuseas, falta de memoria? ¿Probó de todo y ya no sabe qué hacer? Mucho cuidado, usted podría estar sufriendo tinnitus. Presentamos Audio Calm, la solución definitiva científicamente comprobada para detener el tinnitus en tan solo semanas. Desde que tomo Audio Calm, el sonido fue desapareciendo. La exclusiva fórmula natural de Audio Calm elimina el sonido, el estrés, mejora la concentración. Se acabó el sonido. Me siento bien, mi cerebro está más potente, más activo y más despierto. Desde que tomo Audio Calm, el sonido fue desapareciendo. Hoy no lo tengo más. Estoy relajada, me acuerdo de todo y hago todo bien, fuera y dentro de casa. Audio Calm me acompaña donde quiera que vaya. Ni me imagino no tenerlo. Mi Audio Calm me funciona y es súper efectivo y por eso no lo cambiaría jamás. Lo busqué por el internet, lo pedí y a los pocos días me llegó. Y gracias a Audio Calm ya no tengo esos sonidos horribles. En los laboratorios de Audio Calm formulamos el producto con la más alta concentración y pureza para garantizar los resultados desde la primera dosis. Elimine el terrible tinnitus y ese horrible sonido que no lo deja vivir. Usted ya puede recuperar su salud con Audio Calm llamando al número en pantalla y comience hoy mismo a detener el avance del tinnitus desde la primera toma. Yo recomiendo Audio Calm porque soluciona el problema desde la raíz. Aproveche la promoción de lanzamiento de Audio Calm. Llamando ahora, obtienes 3 meses al precio de 1 con tu orden. Si usted pudo escuchar bien esta promoción de Audio Calm, es porque aún está a tiempo de actuar. Audio Calm, solo por hoy. 3 meses al precio de 1. No se lo pierda. Llame ya. Segunda parte del Mundo es Hoy, aquí en Tele 13 en vivo. Estamos con Javier Pérez de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Y este tema que viene es bien apasionante porque nos acerca a uno de los sistemas electorales más complejos del mundo, si no el más enredado, por lo menos como lo percibimos. Ayer en Iowa, desafiando el frío, la temperatura, la nevada, hubo lo que se llama un caucus, una reunión en el Partido Republicano, una asamblea electoral en la que Donald Trump, el expresidente, salió victorioso por amplio margen. Comencemos por lo siguiente. ¿Por qué en un mundo como el que vivimos, 2027, sobrevive una cosa tan anacrónica como un caucus? Es una reunión de personas que vociferan y después votan por determinado candidato. ¿Cómo explicamos eso? Bueno, a ver, la verdad es que los caucus están en retirada. Son, me parece que 6 o 7 estados que aún el Partido Republicano mantiene los caucus como un elemento de elección. Como bien decía, se cita a las personas a una hora en un lugar determinado, habla un vocero de cada uno de los candidatos y después ellos votan en línea para saber, y casi de forma instantánea, para saber quién es el candidato que es nominado. La verdad es que para nosotros, y como bien lo decías tú, Carlos, sigue siendo una cuestión que es muy llamativa. Cuando uno habla con gente de Estados Unidos y por qué existen los caucus, es porque básicamente en el sistema asociado a ellos, que es un sistema con mucho fortalecimiento de los partidos, en donde los representantes se eligen por partido político que después van a la convención, sigue siendo muy importante la vida partidaria, ¿no? Y por lo tanto sigue siendo muy importante y muy relevante el reunirse para. Ahora los caucus están de salida, quedan, no sé si, como bien decía, 6 o 7 estados que aún tienen caucus, todo el resto se elige por elecciones primarias, que las vamos a ir conociendo en cada uno de los estados. De aquí a julio. Y que efectivamente de aquí a julio vamos a ir viendo cómo se va ese comportamiento. El escenario republicano era un escenario predecible. Donald Trump en las encuestas encabezaba en carrera larga y lejos, y había 2 candidatos, Nikki Haley y Ron DeSantis, el gobernador de Florida, que ayer fueron estrondosamente derrotados, pero van a seguir en carrera. Vamos por partes. ¿Qué es lo que hace que Donald Trump todavía, pese a todos los problemas que tiene, siga ganando y por paliza? Eso nos llama a los televidentes y a mí poderosamente la atención. A ver, la verdad es que
desde la psicología política o desde la psicología social, la verdad es que uno, cuando ve elementos de polarización en los países o liderazgos que son eminentemente polarizantes, lo que tiene que ver con la actitud racional del votante, que es solo uno de los elementos de por qué los votantes adhieren en el fondo a un partido político o a un presidente en este caso, o a un candidato, se dispersa con otros elementos que son muy importantes y muy relevantes. En este caso, lo de Donald Trump tiene que ver con, primero, una representación de ciertos valores. Cuando hablo de valores no hablo de la valórica moral, ¿no? Sino de aquellas cosas que él está representando para un porcentaje del electorado de Estados Unidos, que se siente que ha sido postergado por la migración, que siente que la situación económica no es la óptima, a pesar de que creció 0,5% el PIB en este último semestre, que siente que los valores identitarios de la cultura norteamericana han sido diluidas. Por lo tanto, todos aquellos aspectos que están fuera de la racionalidad y que están en la parte emocional y sentimental siguen primando. Por lo tanto, cuando uno le entrega elementos racionales, mire, este señor está procesado por esto, este señor llamó a la insurrección, la verdad es que a ese electorado le importa poco y nada. ¿Por qué? Porque la situación polarizante ya zanjó probablemente esa discusión que vamos a ver si se sigue produciendo en los meses que vienen. Javier, me queda muy poco tiempo, pero es que tengo que preguntarle, por favor, brevemente. ¿Y el señor Biden? John Biden está esperando. Las encuestas han mostrado en el fondo que todavía, si la elección presidencial fuera ahora entre Donald Trump, que probablemente va a ser el ganador de esta contienda republicana, probablemente, va a ser muy importante en qué posición quedan Haley y en qué posición queda Ron DeSantis. Haley es la ex embajadora de Estados Unidos en la ONU, una persona un poco más moderada, por ejemplo, en temas como el aborto, y Ron DeSantis se ha ido a una campaña incluso más a la derecha de Trump, planteando que esto es una lucha cultural contra la izquierda. Va a ser muy importante quien queda segundo en el Partido Republicano, cuál va a ser la fórmula de vicepresidencia, de vicepresidente probablemente Donald Trump, mientras sigue esperando Joe Biden con una situación económica que ha mejorado en Estados Unidos, como bien lo decía, ha crecido el 0,5% en el último semestre. Y lo relevante, y con esto termino, Carlos, y no le quito más tiempo, no, por favor, va a tener que ver especialmente con cómo esa percepción de mejora de la economía sigue generando para los norteamericanos esa sensación de gobernabilidad por parte de Biden. Javier, muchas gracias por venir, pero sobre todo muchas gracias por el diálogo esclarecedor, absolutamente. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Bien, y ustedes siguen con nosotros para que saludemos juntos a Mariana Díaz. Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos nuestro recorrido por Europa en Islandia, desde donde nos llegan las imágenes de este fin de semana de la última gran erupción del volcán que se encuentra en la localidad de Grindavik. Ahí vemos prácticamente cómo la lava atrapa y devora todo lo que hay a su paso, incluyendo las casas. Los habitantes de esta zona ya habían sido evacuados desde el año pasado, cuando una seguidilla de temblores alertaba sobre una posible erupción, erupciones que están ocurriendo en este momento. No es la única, ha habido una serie de erupciones las últimas semanas en este mismo lugar, pero sin duda la última es la más violenta, ya que se abrió de hecho una grieta en el pavimento, en la localidad, en el terreno de Grindavik, y por esa grieta comenzó a surgir la lava que entró a la ciudad arrasando con todo lo que había a su paso. El presidente de Islandia, en un discurso a la nación, ha dicho que se vienen cambios terribles e importantes para la comunidad. Eso sí, hay que remarcar que no ha habido víctimas fatales a causa directa de las erupciones, pero sí lo que se teme es el riesgo para la infraestructura de la zona del suroeste de Islandia. Y desde aquí nos vamos a Suiza, específicamente a Davos, ya que hoy comienzan las intervenciones en el Foro Económico Mundial. Es una cita que se realiza anualmente hace ya 54 años, en la que se reúnen políticos de todo el mundo, con empresarios y también con líderes de las principales multinacionales y empresas globales. ¿Para hablar de qué? Para hablar de temas de relevancia internacional. Bueno, en esta cita comenzó a hacer noticia primero el presidente colombiano, Gustavo Petro, ya que pensaba no alcanzar a llegar a la cita de este año, y escribió en su cuenta de redes sociales que a causa del retraso en la investidura del presidente en Guatemala, Bernardo Arévalo,
probablemente no iba a alcanzar a llegar a Davos. Bueno, finalmente no fue así, alcanzó y llegó esta mañana y aterrizó en Suiza. Quien no va a estar presente en esta ocasión, por razones evidentes, es el presidente de Ecuador. Eso sí, por otra parte, también hay gran expectación por Javier Milei, quien aterrizó esta mañana en Suiza y su discurso está programado para mañana en Davos. ¿De qué va a hablar Javier Milei? A ver, este es el primer viaje que realiza el presidente argentino desde que fue elegido presidente de la nación. Va a hablar, va a presentar su programa de gobierno y también el interés de los europeos es acerca de este proyecto ultraliberal que él ya está implementando en Argentina. Quieren saber de qué se trata y tienen mucho interés aquí en Europa por escuchar las palabras de Javier Milei programadas para mañana. Bueno, como les comentábamos, en Davos se habla acerca de temas de relevancia global. Este año los temas van a estar marcados por la geopolítica y también por los desafíos tecnológicos. En relación a lo primero, el foco va a estar puesto obviamente en la guerra entre Rusia y Ucrania y también en la guerra entre Israel y Hamas, guerra que ya está teniendo repercusiones en toda la región del Medio Oriente. En relación a Rusia y Ucrania, les comentábamos que esta mañana el presidente ucraniano Zelensky se reunió con el secretario de la OTAN. Todos los líderes, por otra parte, todos los líderes rusos, tanto políticos como empresariales, fueron excluidos de esta cita anual del Foro Económico Mundial. También, como les decíamos, los presidentes de diferentes países se van a reunir y van a poder escuchar lo que los representantes de empresas de tecnología internacional tengan que decir. Van a estar presentes los representantes de empresas como OpenAI, también Microsoft, Intel, y van a hablar acerca del principal desafío que se viene, que tiene que ver con la inteligencia artificial. Bueno, y también ya para ir cerrando, les comentamos de una campaña europea que se llama Enero Seco. ¿De qué se trata esta campaña? ¿La han escuchado por ahí? Bueno, se trata de un desafío prácticamente que se está difundiendo aquí en Europa y se trata de no beber nada de alcohol por todo un mes. ¿Por qué? En enero, bueno, para equilibrar los excesos a los que sucumbimos durante las fiestas de fin de año. Se trata de no beber, de una campaña de cero alcohol que comenzó en 2013 en el Reino Unido y ya se ha ido expandiendo por el resto de los países de Europa, pero que este año en Francia generó por ahí algunas polémicas, ya que un grupo de 50 científicos le escribieron una carta abierta al presidente Macron pidiéndole que adheriera a la iniciativa, cosa que no ocurrió, y luego por eso lo acusaron de ceder ante las presiones de la industria vinícola de Francia. Bueno, ahí es una iniciativa importante, novedosa aquí en Europa, y según los científicos, no beber alcohol por un mes va a mejorar el ritmo del sueño y también hace muy bien para el bolsillo. Lo cierto es que ya 9 millones de británicos adhirieron a esta campaña y no van a beber en todo lo que queda del mes. Ahí veamos si en Chile algo así también podría ser posible. Yo desde acá, desde Europa, los dejo y nos vemos la próxima semana. Gracias a Mariana Díaz, que nos deja una invitación muy especial, como yo le hago una invitación muy especial a usted a continuar informándose en nuestras plataformas. TeleTS Central a las 21, usted lo sabe, El Mundo es Hoy la próxima semana, aquí a través de TeleTS en vivo. Que estén muy bien, buenas tardes.